Bueno, ¿cómo están? Ahora les voy a leer el cuarto capítulo de la novela, del cuento que estamos leyendo, que se llama Los dueños del mundo. Y este capítulo se llama La casa abandonada. La casa era tan vieja que la habían construido antes de trazar las calles y antes de que Castelar se llamase Castelar. Decían que había sido el casco de una estancia o una quinta gigantesca. Lo cierto es que después, cuando lotearon todo, la casa quedó arrinconada contra la esquina de una manzana y no quedó lugar para la vereda. A duras penas, entre el cordón del asfalto y el seto del ligustro, se abría un sendero escuálido de medio metro de ancho. De todos modos, como cada 5 metros habían plantado un paraíso, no había manera de caminar por ahí sin hacerlo por la calle. Como si la casa tomase con cada transeúnte una muda y digna venganza contra todos los horrores del progreso. Sobre el porche se leía el año de construcción, en un bajo relieve de yeso, 1912. Siendo muy chico, cada vez que pasaba de ida o de vuelta hacia el almacén o el despacho de pan, me detenía a mirar esos números grabados. Me parecía imposible que existiera algo viejo, algo tan viejo. Yo sabía que el mundo era un sitio mucho más antiguo. Lo sabía a través de los libros o de lo que decían las maestras. Esa casa era la cosa más vieja que yo había visto. O eso creía. En realidad, abuelita Nelly había nacido en 1907 y era 5 años más vieja que esa casa. Pero como mi abuela no tenía fecha escrita en ningún lado, me resultaba improbable datarla tan lejos en el tiempo. Además, mi abuela sonreía a menudo, cocinaba riquísimo, y cuando venía de visita desde Flores me traía chocolates, y todo eso le otorgaba un aire irrenunciable a la juventud y lozanía. La casa no. En ella vivían 2 mujeres solas, madre e hija, pero nadie las veía nunca. La madre, decían, era una anciana que no salía jamás a la calle. La hija era maestra, pero nunca la vi. La casa parecía dormir. Por entre los ligustros se veían de vez en cuando los postigos abiertos de las enormes ventanas laterales, o la ropa tendida en una soga al fondo del jardín. En la primavera de 1978, y mientras gastábamos la tarde con los chicos de la vereda de mi casa, vimos un inusual movimiento en la esquina. Gente que entraba y salía, algunos hombres de traje que fumaban junto al portón. En el barrio las noticias viajaban rápido. Era un velorio. Decían que el jardín de la vieja, decían que el de la vieja, aunque algunos sostenían en disidencia que la que había muerto era la hija. Dijeron además que la velaban ahí, en la propia casa, en la sala principal que daba al frente, a ese porche que tenía el 1912 grabado en el dintel. Algunos fueron a cerciorarse, volvieron asegurando que era cierto, que habían puesto el ataúd en el living, nomás entrando. Me dijeron de ir, pero me hice el tonto, porque sabía demasiado bien de qué se trataba todo aquello. Con los más rezagados nos acercamos nomás al atardecer, cuando se hizo la hora del entierro. Estacionaron como 5 Ford Fairlane azul metalizado sobre la calle Guido Hispano. Volví a pensar que era una locura que usaran esos autos tan lindos para algo tan feo como llevar a alguien muerto al cementerio. El auto largo, el que se usa para transportar los ataúdes, atravesó el portón hacia la casa y estacionó sobre las baldosas amarillas y marrones de la explanada, justo delante de la puerta. Desde el ligustro vimos como algunos hombres cargaban el ataúd. Una mujer lloraba y todos salían en caravana mientras se escondía el sol. Olvidamos la casa por un tiempo, hasta que nos llamó la atención lo altos que estaban los yuyos. Alguno reparó en que los postigos no habían vuelto a abrirse, y cuando metimos la cabeza por entre los ligustros para espiar, vimos techos altísimos, las ventanas idénticas y estrechas, pero nada más. Algunos decían que la casa estaba abandonada, otros decían que la hija todavía vivía en esa casa, pero no estaba casi nunca. Otros decían que era la vieja la que seguía con vida,
y que aguardaba en la sala a oscuras, esperando al primer incauto que se atreviese a entrar para matarlo del susto. Unas semanas después ocurrió lo del perro. Lo vi por primera vez un mediodía, mientras volvía caminando de la escuela. Era un caniche negro que yacía de costado justo en la esquina, entre los pastos, a un lado del portón. Casi no podía moverse y tenía las fauces abiertas y cubiertas de espuma. Fue el único animal que vi morir de rabia. Claro que en mi casa no dije nada. Esperé a la hora de la siesta y salí a buscar a los demás. Salvo los que iban al turno de la tarde, vinieron todos. Ninguno quería perderse al perro moribundo. Hicimos un círculo alrededor del animal que apenas se movía. Su abdomen subía y bajaba, cada tanto cuando respiraba. Esperábamos verlo morir, pero no había sadismo alguno en lo que hacíamos. No éramos responsables de aquello. Nosotros no lo habíamos contagiado, no le habíamos hecho daño. Era una fatalidad que nos excedía y que nos despertaba una recóndita y tácita piedad. Pero el asunto era entre el perro y su propia muerte. Supongo que ni si nuestras madres hubieran sabido que pasamos la tarde sentados en el suelo formando una rueda sobre la vereda alrededor de un perro negro que estaba muriéndose de rabia, nos habrían sacado de ahí entre aullidos de pánico. Pero no estaban. Recién nos levantamos y nos fuimos cuando estuvimos seguros de que el animal había dejado de respirar. En los días que siguieron volvimos varias veces para ver fascinados la manera en que iba corrompiéndose el cadáver del caniche. Debe haber sido invierno, porque pasaron varios días antes de que nos molestase de veras el olor. De todos modos, ninguno propuso dejar de ir, porque nos atrapaba ese espectáculo macabro y porque ninguno quería pasar por blando delante de los otros. Por fin los vecinos se percataron de lo sucedido. Corrió la voz y nuestras madres nos prohibieron acercarnos a esa esquina, y no nos quedó otra que mentirles que obedecíamos. Como resultaron infructuosos los llamados que los vecinos colindantes hicieron al municipio para que retiraran los despojos, uno de ellos se armó de coraje, de un bidón de querosén y de unos listones de madera, armó una pira y le prendió fuego. Después siguió arrojando desperdicios sobre las brasas hasta que no quedaron rastros del animal ni de su desgracia. Lo del perro nos llevó a sumar uno más uno y concluir que la casa estaba abandonada. Nadie, en su sano juicio, hubiera podido aguantar el olor emponzoñado que se apropió durante todos esos días de la esquina. Los yuyos, que en el parque habían crecido hasta la altura de nuestras caderas, o las hojas de los árboles que se pudrían sobre la explanada, nos dieron la misma impresión. No fueron los chicos de mi barra, sino otros más grandes, los primeros que se atrevieron a entrar. Forzaron la puerta de alambre que se abría en el ligustro sobre el jardín del fondo y se metieron adentro. Esa tarde hablaron de habitaciones vacías y malolientes, de una sala donde persistía el hálito de la muerta. Naturalmente, nos corrió un frío por la espalda y naturalmente nos juramentamos entrar. Nadie confesó que tuviera miedo, pero nos aseguramos de elegir un mediodía soleado y de caminar bien cerca uno de otros, para dejar a cualquier espectro que hubiese quedado vagando por las habitaciones vacías. Para alejar a cualquier espectro. Pasamos el portón de alambre, medio vencido por los empellones de los pibes más grandes que nos habían precedido, y avanzamos por entre los yuyes humedeciéndonos las pantorrillas. Entramos a la casa por atrás, porque los grandes habían forzado esa entrada y no la principal, que se veía desde la calle. El pasillo atravesaba la casa de punta a punta, y a los lados se abrían todas las habitaciones. Lo primero que me llamó la atención fueron los techos. Eran altísimos, de tanto en tanto los oscurecían tupidas telarañas o enormes manchones de humedad, que bajaban por las paredes hasta el suelo. Vimos la pileta de la cocina partida en dos y una bañera a la que le faltaba una pata.
a la que le faltaba una pata escorada contra una de las paredes del baño. Aunque entonces no lo entendimos del todo, nos llamó la atención la edad de ese abandono. Había empezado mucho antes de que muriera una de las mujeres y de que la otra se fuera de la casa. Como si el caserón hubiera muerto antes, mucho tiempo antes, y hubiera ido corrompiéndose como le había ocurrido al perro. Aquí y allá quedaban algunos muebles. Una cama desvencijada, una cómoda rota, una silla en el asiento desfondado, cargaban con el desamparo y la soledad que quedaban en los objetos que nadie ha querido llevar. Cuanto más avanzábamos hacia el frente, más oscura se volvía la casa. Los postigones de todas las ventanas permanecían cerrados, y nosotros habíamos dejado el sol en el hueco de la puerta del fondo, a nuestras espaldas, cada vez más lejos. Cuando llegamos al salón principal, la penumbra era más honda todavía, porque los árboles del jardín delantero eran muy frondosos. «Acá velaron a la muerta», dijo Esteban, que había estado el día del velorio, y nadie agregó palabra. Avanzó hasta el centro y marcó la altura con las manos, un poco por encima de su ombligo. «Acá pusieron el ataúd, así con los pies para allá. Yo lo vi, supongo que disfrutaba de nuestro pasmo». Señaló una de las paredes. «Ahí apoyaron esos cosos de flores que parecen escudos. La muerta tenía puesto un camisón blanco, todo así». Acompañó el todo así con un gesto de frotar el pulgar con el índice y el mayor, como quien roza una tela finita, como un tul. Yo sabía que eso no era un camisón. De hecho, sabía que su nombre correcto era mortaja, y sabía que los arreglos florales no eran escudos, sino que se llamaban coronas. Pero contrario a mi costumbre de demostrar mis abundantes conocimientos teóricos, permanecí callado. No quería demostrarles a mis amigos que yo era de los que estábamos ahí el que más cerca había sido rozado por la muerte. De todos modos, esa muerte no dolía, solo asustaba, una muerte ajena, de una mujer a la que no habíamos conocido. Esteban nos hacía de guía y nos dejábamos llevar. Ahí los sillones con gente conversando, ahí los tipos parados que fumaban y hablaban en voz baja. Nos quedamos lo suficiente como para que nadie pudiera acusarnos de miedosos, pero hicimos más rápido el trayecto de vuelta que el de ida, porque ahora teníamos la luz del sol llamándonos desde la puerta del fondo, y a nuestras espaldas se cernía esa sala oscura y húmeda, la que todavía se palpaba en las ceremonias de la muerte. Pero cuando ganamos el jardín enmalezado, nos fuimos. Rodeamos la casa hasta el frente, hundidos hasta la cintura en el yuyal y arriesgándonos a que alguien nos viese desde el portón de la entrada. Esteban se plantó delante de una de las ventanas. Altas como todas las otras, tenían los postigones cerrados. Se agachó para recoger una baldosa floja, desprendida de su sitio por la presión de las raíces de los árboles. La sopesó en la mano derecha, la levantó y la arrojó contra los postigos. Saltaron algunos pedazos de madera podrida. Esteban levantó de nuevo la baldosa y volvió a tirarla, casi sobre el mismo sitio. Quedó un boquete un poco más grande que su mano. Forcejeó hasta que hizo saltar la traba y consiguió abrir los postigones, o lo que quedaba de ellos. Levantó la piedra por tercera vez. El ruido a vidrios rotos me erizó la piel. Alguno le dijo a Esteban que la cortara, que iban a retarnos, pero lo hizo por cumplir, no porque de verdad quisiera detenerlo. Enseguida Sergio empezó a imitarlo, también. A los 2 minutos eran varios los que se agachaban para aflojar baldosas. Las tablas de madera de los postigones saltaban de su sitio casi sin ruido. Soltaban un rumor apagado, como quien golpea un felpudo mojado, de tan podridos estaban. Yo fui de los últimos, porque hacía poco que andaba callejeando con mis amigos y todavía me costaba un arduo trabajo interior caer en la tentación
portarme mal y disfrutarlo. Pero cuando me decidí, me entregué. Me entregué al festín de piedras con alma y vida. Encaré una de las ventanas que seguían intactas y me aboqué a su destrucción con la energía de un converso. Cuando logré abrir la persiana, rompí con primorosa aplicación los 10 paños cuadrados de vidrio repartido. No sé en qué pensaban los demás. Por detrás de sus gritos y sus risas, lo sé lo que pensaban los demás por detrás de sus gritos y sus risas. Yo no tenía tiempo, ni de gritar ni de reír. Necesitaba destrozar todos los vidrios, y detrás de los vidrios todos los ataúdes, las coronas y las mortajas. Salimos disparados como liebres cuando escuchamos los primeros gritos de la vecina, aunque los yuyos enormes nos dificultaban la marcha y de vez en cuando nos hacían caer. Mientras me encaramaba en el portón de alambre, que ya casi yacía en el piso a fuerza de los empujones sucesivos, me di vuelta para ver otra vez la casa. Ya no le tenía miedo y creo que los demás tampoco. Ojalá a la muerte siempre se la pudiese hacer recular así, a pura fuerza de pedradas. Bueno, acá terminó el cuarto capítulo, el quinto va a quedar para mañana y se llama Bicicletas 1.